¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Hoy vamos a dar continuidad a un tema que tocamos hace poco tiempo atrás con el doctor José Daniel, médico cirujano cardiovascular, en el momento que recordábamos los 50 años del bypass aortocoronario, en donde un argentino, el doctor René Favaloro, hizo una bisagra en cuanto a la patología y a la solución del problema que era la cirugía de bypass. En aquel momento el doctor nos contaba que era muy importante la valoración previa para después tener un postoperatorio adecuado. Bueno, justamente de eso vamos a hablar, del postoperatorio, en este caso de la cirugía cardiovascular, ya sea bypass, ya sea valvular, las distintas opciones que tenemos. Y qué hay que tener en cuenta antes y después, cómo se descomplejiza un paciente que ha tenido una cirugía y cuáles son las cosas generales, prácticas que usted tiene que tener en cuenta o saber para que si algún pariente, algún familiar, alguien cercano tiene que someterse a un tipo de cirugía de este tipo, sepa realmente que son cosas ya estandarizadas para garantizar el éxito de la cirugía. Para eso vamos a estar dialogando con el doctor Sergio Becerra, médico cardiólogo, que aparte de ser cardiólogo clínico, especialista en imágenes cardiovasculares, hace postoperatorios. Es uno de los médicos referentes en postoperatorio en San Luis. Y bueno, con él trataremos de explicar de la mejor forma posible y sencilla qué es esto del control y el cuidado postoperatorio inmediato, al corto plazo y a largo plazo de los pacientes que van a una cirugía. Sergio, gracias por venir, así podemos charlar con la gente. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y trataremos de explicarles qué es lo que es el postoperatorio de la cirugía cardiovascular. Cuando hablamos con Daniel, en aquel momento él decía que era muy importante el trabajo en equipo y en la valoración previa de las cosas generales que hacíamos, la radiografía, la espirometría, el control vascular, dependiendo de los antecedentes del paciente, más o menos, los estudios generales. Y eso implicaba que en el momento de la cirugía, eso daba un mayor soporte a poder interpretar ese paciente cómo estaba para el momento de la intervención. Y que después, ya cuando desclampeaban, o sea, ya estaban listos para salir, ahí generalmente el que hace el postoperatorio se acerca, ve cómo están las cosas, charla con el equipo, con el anestesista, con el cirujano cardiovascular y a partir de ahí toda una seguidilla de controles hasta que llega a la sala de recuperación. En líneas prácticas y sencillas para que la gente entienda, ¿qué le podemos decir? En realidad la cirugía cardiovascular aumentó muchísimo desde después de la década del 70. Prácticamente hoy están operando pacientes que tienen cardiopatías adquiridas y cardiopatías que son congénitas que se corrigen casi todas. Entonces, al haber un auge y un aumento de un crecimiento de lo que es la cirugía cardiovascular, por supuesto, surgió la necesidad de quién iba a cuidar esos pacientes recién operados, que son pacientes más que críticos. Por el hecho de que, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, un paciente operado de bypass, que es la cirugía más común dentro de la cirugía cardiovascular, que le hacen 1 o 2 o 3 bypass, es un paciente crítico al momento de salir del quirófano, porque es un paciente que está dormido, que está con un respirador artificial, que tiene probablemente un catéter en una arteria para medir la presión arterial y que nosotros, el médico que hace la recuperación cuando entra al quirófano, generalmente entra y ve si el paciente hemodinámicamente está estable o está inestable, le hacemos dejar un catéter en la arteria pulmonar o un catéter de Swan-Ganz y vayan sumando catéter en la aorta, catéter en la arteria pulmonar o catéter de Swan-Ganz, un catéter de presión venosa central que va en una vena, en una yugular. Llamamos 3 catéteres que van directamente al corazón. Más tiene que tener una sonda nasogástrica, tiene que tener una sonda vesical, está dormido, está con respirador artificial, tiene una vía periférica que es en una vena de un brazo o en una vena del otro brazo o en los dos brazos, habitualmente en los dos brazos tiene una venoclisis con un suero donde pasan las drogas, que generalmente no es un sachet de suero, sino son 5, 6 de un lado, 5, 6, 7 sachets de sueros de otro lado, porque tiene 5, 6 drogas de un lado, 5, 6 drogas de otro lado, o sea que es un paciente muy crítico, es un paciente muy complejo, monitoreo permanente de todo lo que ingresa, de todo lo que sale, o sea,
todos los líquidos que ingresan a ese paciente gota por gota, lo vamos controlando con unas bombas que son bombas de infusión continua, que es una maquinita que nos va contando cuántas gotas caen o cuántas microgotas caen, que son 3 gotitas. 3 microgotas hacen una macrogota, o sea, podemos gotearle en microgotero para esas drogas que son muy peligrosas, o gotear en macrogoteros. Entonces tenemos bombas de infusión que funcionan con microgotas y bombas de infusión que funcionan con macrogotas. Solo para administrar los medicamentos. Claro, todo esto que estás hablando vos es en el momento que sale de quirófano y pasa a la sala de recuperación. En líneas generales, independientemente si el paciente sea mayor complejidad o menor complejidad, este es básicamente un estándar con el que salen todos los pacientes, y que todo esto en las primeras horas del postoperatorio sirve para tener toda una medición general, ir adecuando todas esas drogas con las que salen los pacientes, y después de ir a poquito, a medida que el paciente se va despertando, se va recuperando, ir ajustando la recuperación inmediata, digamos, ¿no? Porque tenga en cuenta que este paciente, cuando entró al quirófano, supongamos a las 8 de la mañana, a la cirugía, era un paciente que estaba sentado en la camilla, lo anestesiaron, y son las 2 de la tarde y está saliendo del quirófano. A veces la cirugía es mucho más corta, dura 3 horas, pero a veces dura 5, 6, o a veces dura 8 horas. Entonces hay que tener un soporte. El anestesista infunde muchísimas drogas para que el paciente pueda estar dormido. Y ustedes, no sé si le explicaron que la cirugía cardíaca puede ser con circulación extracorpórea o sin circulación extracorpórea. ¿Qué significa esto? Que al individuo lo duermen de tal manera y le pasan una solución al corazón que lo detiene, una solución rica en potasio que produce una parada cardíaca en diástole. Entonces el corazón se relaja, queda detenido, entonces el cirujano puede hacer los puentes, los bypass. Si no, el corazón se está moviendo, es muy difícil. Entonces ese corazón detenido después hay que hacerlo funcionar, pasándole otro tipo de solución, y esto lleva horas de que el paciente está prácticamente detenido. Mientras el corazón está detenido, pasamos la sangre por una bomba de circulación extracorpórea, que es un aparato que le saca la sangre por una arteria y la pone por otra arteria, pero la hace pasar por un filtro donde va oxigenando la sangre como si fuera un pulmón artificial. Pero ¿qué pasa? Como es una máquina, las tubuladuras de la máquina producen hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, mientras más horas de bomba, más daño tiene el paciente. Y ahora se sabe que la sangre es un tejido como la piel, como el pulmón, como el hígado. Entonces, ese tejido líquido que tenemos, que es la sangre, mientras más horas pase por la bomba de circulación extracorpórea, más grado de inflamación tiene y más son las complicaciones en el postoperatorio. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tiempo de circulación extracorpórea, que le llamamos nosotros, el tiempo del clampeo aórtico, que es cuando el cirujano clampea la aorta, quiere decir que le pone un clamp, le pone como una pinza para que se detenga la circulación. Eso es fundamental para el médico que recupera, porque eso nos va a decir cuál es el pronóstico del paciente. Este tiempo que vos planteas y que está bien, la cirugía va a depender, que no es lo mismo que sea una cirugía de bypass 1 o 2, de que sea una cirugía de bypass con un cambio de una válvula, que sea una cirugía de 2 bypass pero con un corazón que no funcione mejor o en la mejor forma posible. Entonces todas esas cosas va a hacer que este tiempo de bomba se va alargando, se va achicando, depende en todo ese contexto. No obstante eso, por ejemplo, el médico que hace la recuperación cardiovascular, que hoy por hoy es una especialidad, hay muchos cardiólogos que se dedican solo a la recuperación de la cirugía cardíaca. Yo desde el año 97 que hago recuperación, hace 20 años que me dedico a esto. Entonces, este médico que hace la recuperación generalmente hace una entrevista previa con el paciente y le explicamos, porque es clave. Yo, por ejemplo, cuando hablo con el paciente le digo, mira, te vamos a operar. Cuando vos salgas al quirófano, yo voy a estar ahí, vas a tener un tubo puesto en la garganta, vas a tener ganas de respirar, vas a sentir que como que no te entra el aire, pero el respirador te pone el aire y está todo controlado. Vas a tener muchas ganas de orinar, pero tenés puesto una sonda y el pis está saliendo solo. Y vas a tener, además de eso, dolor. Entonces te vamos a hacer analgesia y te va a calmar el dolor, porque tenemos que abrir el tórax, cortar todas las costillas,
abrir el esternón y eso produce mucho dolor. Sobre todo cuando el respirador lo insufla y lo desinsufla, entonces con los movimientos respiratorios le genera dolor, eso taquicardia y lo inestabiliza. Entonces uno le explica al paciente, va a estar todo controlado, te vamos a poner un catéter en la vena, en la arteria, controlamos la presión arterial, la presión venosa, la presión pulmonar, la presión de Wesch, que es de enclavamiento pulmonar, para tener una idea de todos los parámetros necesarios para que ese paciente vaya bien. Ponemos las drogas y contamos cuántas macrogotas o microgotas entran y cuántas macrogotas o microgotas sale de orina o de sangre. Todo eso lo controlamos. Entonces uno le explica al paciente y el paciente va mucho más tranquilo, se queda mucho más tranquilo. En cambio, si uno no le explica que eso pasa por ahí en algunos centros, por la urgencia o porque el paciente viene derivado de otro lado y el equipo que lo recupera no lo conoce, entonces el paciente entra con mucho temor, con mucho miedo, nadie le explicó y de pronto se encuentra en una sala llena de cables y mangueras y claro, entra en un estado de pánico, entonces tenemos que dormirlo, relajarlo. Es muy importante hablar con el paciente antes de la cirugía. Perfecto, nos quedamos acá en este momento para ir a una pausa y después continuamos en todo esto que estás explicando, que tiene que ver con esto que quiero que desarrollemos, que es en general los tiempos en líneas generales de descomplejización, cuando el paciente se va despertando, lo que vos le vas explicando, que haya hecho una actividad, una rehabilitación previa, especialmente para pacientes obesos o con patologías respiratorias crónicas. ¿Para qué? Para que ese postoperatorio pueda sacarse ese tubo y pueda lo más rápidamente posible recuperar por él mismo la capacidad de respirar y los cuidados a tener. Así que ya vamos en la segunda parte, hablamos de estos temas. Vamos a unos segundos de pausa y volvemos. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, continuamos con el programa y acá te quiero hacer una pregunta que también es importante porque hay toda una valoración previa que marca un pronóstico cuando ese individuo entra en la cirugía y después el riesgo que tiene al salir de la cirugía en cuanto a la recuperación, pronóstico, etcétera, etcétera. Eso ustedes también lo valoran. Si bien es un paciente que va a cirugía y hoy en día cada vez son más frecuentes, nosotros como cardiólogos tenemos herramientas que son los SCOR, de valoración de riesgo prequirúrgico y postoperatorio. Entonces, de acuerdo a esos scores, los aplicamos, los ingresamos al paciente, lo entramos en el score y hacemos como un screening para valorar el riesgo que tiene pre y postoperatorio, y a corto y a largo plazo. Todo esto depende, tiene mucho que ver de la edad del paciente, de la urgencia de la cirugía. En todos estos scores se valora la edad del paciente, la urgencia de cirugía, si tienen patologías respiratorias, si son muy fumadores, si tienen EPOC, si son pacientes obesos, si son diabéticos, si son hipertensos. Todos estos ítems que yo les voy nombrando van aumentando el riesgo cardiovascular. Si es un paciente añoso mayor de 65 años, si es mayor de 85 años, es decir, 85 años. Bueno, la cirugía de la válvula aórtica, la gran mayoría son pacientes mayores de 85 años. Entonces por ahí uno dice, 85 años y se va a operar el corazón. Sí, la gran mayoría de la cirugía valvular aórtica se hace en pacientes añosos. Entonces, antes de que el paciente ingrese al quirófano, uno cuando lo ve, lo entra en el score y ya más o menos tiene una idea cuál es el riesgo que tiene el paciente. Y le pedimos la valoración preoperatoria
que consta de una radiografía de tórax, un electrocardiograma, unos análisis generales y básicos. Se pide una valoración neumonológica para ver cuál es la función respiratoria. A veces se le hace tomar gases en sangre de una arteria para ver cómo nos vamos a manejar en el postoperatorio. Y hacemos toda una valoración previa y le aplicamos el score de riesgo. Va al quirófano el paciente, entra y cuando termina la cirugía sale a la sala de recuperación, que es, para que ustedes se den una idea, como una sala de terapia intensiva, súper intensiva, porque es una habitación donde tenemos generalmente 1 o 2 operados, donde la complejidad es extrema, porque el paciente es como si estuviera en el quirófano, pero ya no está, acaba de salir, pero sigue dormido. Nos lleva a nosotros, los médicos que hacemos la recuperación, 24 horas descomplejizarlo. O sea, descomplejizar significa empezar a regular e ir viendo, cerrando las cosas, hasta cómo se despierta. El paciente sale dormido, ¿no? Claro. Entonces yo le digo, Jorge, despertate. Nada. Hay que ver cuánto tiempo tarda, generalmente una hora. Antes del año 2000, tardaban 8 horas en despertarse. Y hoy en día, con la evolución de las drogas anestésicas, que casi todos son inhalatorios, entonces ustedes ven que el paciente, nosotros vemos que a veces el paciente sale del quirófano despierto, que eso antes no lo veíamos. Entonces lo que evolucionó la anestesia en este tipo de pacientes es increíble. Entonces generalmente en 1 hora, 2 horas, el paciente se despierta y se encuentra con esta situación, lleno de cables, de tubos. Le explicamos, está consciente, abre los ojos, todo, y empezamos a preparar, si hemodinámicamente está estable, o sea, si tiene un ritmo cardíaco bueno, no tiene arritmia, no ha tenido sangrado postoperatorio, porque le dejamos puesto en el tórax unos tubos de drenaje que salen por acá, que son del calibre de la manguera que ustedes riegan las plantas, más o menos como el dedo gordo, más o menos una manguera de 2 centímetros de diámetro. Esos tubos están puestos en el pericardio, que es la bolsa que envuelve el corazón, por si llega a haber un sangrado. Entonces nosotros detectamos en unas baches de drenaje, que es un cilindro, si tiene sangrado. Normalmente vamos contando cuánto va sangrando cuando sale cada 10 minutos. La primera hora controlamos todo cada 10 minutos. La segunda hora controlamos todo cada 15 minutos. La tercera hora controlamos cada media hora. Después controlamos cada 1 hora. Después controlamos cada 2 horas y así nos mantenemos hasta que el paciente se va a la terapia intensiva al otro día. Entonces, empezamos lentamente a descomplejizarlo. Lo primero que queremos hacer es sacarle el tubo endotraqueal y apagar el respirador para que el paciente pueda hablar y para que la familia pueda entrar y verlo y él pueda hablar, interaccionar con su familiar. Entonces, empezamos a hacer análisis, radiografía de tórax y análisis de sangre para ver cómo están los gases en sangre, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato, si tiene una acidosis respiratoria o si tiene una acidosis metabólica. Quiere decir que el pulmón no está ventilando bien, que la función respiratoria no es buena, porque a veces el corazón es como una bomba y tiene que tirar sangre para adelante, es como una bomba que tira agua para adelante. Pero si no puede tirar para adelante, se vuelve para atrás. ¿Y atrás quién está? El pulmón. Entonces cuando la sangre no sale bien para adelante, ¿para dónde sale? Para atrás. Y entonces ¿quién se va a llenar de líquido? El pulmón. Entonces vamos a detectar en los gases en sangre que tiene una saturación de oxígeno baja, que está con hipoxia, que tiene poco oxígeno en sangre. Todo eso lo detectamos con un análisis de sangre y se llama gases en sangre. Si los gases nos dan bien, entonces ¿qué hacemos? Apagamos el respirador transitoriamente. Supongamos le ponemos al respirador que lo cicle 2 veces y que una vez cicle el paciente. Entonces el respirador y otra vez no lo cicla y el paciente hace, y ahí lo vamos destetando y así lo tenemos 3-4 horas. Después lo hacemos que cicle 2 veces el paciente y una vez el respirador. Después lo hacemos que cicle 3 veces el paciente y una vez el respirador. Y después lo apagamos al respirador y vemos unas 2 horas si el paciente ventila bien. Si el paciente ventila bien, está despierto, ya te vamos a sacar el tubo, le explicamos, preparamos toda una técnica estéril con el enfermero. El enfermero de la recuperación cardiovascular es clave. Es un enfermero atípico. Es un enfermero que piensa como el médico,
que valora al paciente como el médico y que actúe igual que el médico. El enfermero de terapia intensiva, usted habla con él y no parece un enfermero, parece un médico como habla. Porque la capacidad que tiene para darse cuenta de cómo está el paciente, el manejo que tiene, por supuesto que estoy hablando de un enfermero entrenado, ¿no? Y el médico que va a la recuperación sí es un médico entrenado, es un médico que ha hecho terapia intensiva o un cardiólogo que hace años que está recuperando operados. Porque todas las cirugías son diferentes a la hora de recuperarla en el postoperatorio. No hay una cirugía que sea igual que otra, porque cada paciente es individual. Y por ahí uno tiene algunas complicaciones y otros tienen otras. Nosotros tenemos una lista de complicaciones que son las más frecuentes y que las manejamos, pero siempre en cada postoperatorio uno se encuentra con una cosa nueva. El paciente está bien, toda esa descomplejización, van controlando, está orinando bien el paciente, se despertó, todo ese trabajo que vos hacés, que me contabas, llega el momento de sacar el tubo, perfecto. Sacamos el tubo endotraqueal y empieza a respirar. Bien. Y ahí hablamos, ¿cómo estás? Por ahí él está consciente, le digo, ya está operado. Lo primero que preguntan es ¿qué hora es? Porque sabían que habían entrado a las 8. Y le digo con los dedos, las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde, no lo pueden creer. Estoy bien, estás bien, está todo bien, le explicamos que está todo bajo control. Bueno, es un alivio para el paciente. Y ahí entra otra persona dentro del equipo, así como hablabas el médico y el enfermero, que son esa unidad, es muy importante. Entra un tercero en el equipo que es el fisioterapeuta para empezar a trabajar con el pulmón. El fisioterapeuta fundamentalmente tiene la función de evitar que ese pulmón se nos pegue, hablando mal y pronto, ¿no? Nosotros llamamos que son atelectasias, pero es un pulmón que se está expandiendo y como está digamos, el paciente como entre dormido y no dormido, por ahí el pulmón tiende a colapsarse, a pegarse. Entonces, si se colapsa el pulmón, se produce una atelectasia, se juntan secreciones bronquiales, el moco, la mucosidad. Y esa mucosidad se puede infectar y ese paciente puede terminar con una infección respiratoria. Entonces, apenas el paciente empieza a respirar, el kinesiólogo empieza a hacer unos ejercicios que son para que el pulmón se mantenga expandido. ¿Sabe qué le hacen hacer? Hacemos soplar globos, o levantar con una pipeta, sopla así, levanta 3 pelotitas que se llama el triflu. Si levanta una pelotita, tiene una capacidad, digamos, leve. Si levanta 2, moderada. Y si levanta las 3 pelotitas, tiene buena capacidad. Pero ese ejercicio de levantar las pelotitas hace que el pulmón se expanda bien, porque el paciente toma aire para levantar. Toma mucho aire, se expande el pulmón y eso evita la atelectasia, que es que se colapse el pulmón. Y eso previene las infecciones bronquiales. Entonces, de la mano del kinesiólogo, que también está entrenado, acostumbrado a trabajar con estos pacientes, hemos sacado el respirador y el paciente puede hablar, puede interactuar con la familia, pero tiene catéteres por todos lados. Cuando vemos, supongamos que salió a las 2 de la tarde, vemos a las 12 de la noche que el paciente, las presiones se han normalizado, que ya no necesita tantas drogas para mejorar la presión arterial, empezamos a bajar hasta que cerramos las drogas. Vemos que el paciente mejoró su diuresis, porque vamos controlando la diuresis hora a hora o minuto a minuto, depende cómo esté. Y una de las complicaciones graves del postoperatorio es que el riñón deje de funcionar, que haga una insuficiencia renal aguda. Por eso es que controlamos. Claro. No es porque nos guste, sino porque tenemos que ver si no ha hecho una insuficiencia renal aguda. Si vemos que no tiene eso, le retiramos la sonda vesical. Y a veces la sonda vesical le produce mucha molestia, ardor, dolor, deseos innecesarios de orinar. Entonces, para el paciente, no tener el tubo endotraqueal y no tener la sonda vesical es un alivio. Retiramos la sonda vesical a las 12 de la noche. Perfecto. Vamos acá, vamos a ir a la última pausa, ya para ir cerrando con la descomplejización y cuándo en líneas generales ese paciente se va de alta y cómo se va de alta. Vamos a unos segundos de pausa y volvemos. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio.
Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Muy bien, vamos ya con la última parte del programa. Y ya estamos con el paciente mejor, está estable, ya le sacamos el respirador, está orinando, está despierto. Bien, ¿cómo sigue esto? Son las 12 de la noche, llamamos a un familiar para que lo salude, para que lo vea, que está conectado y todo. Y empezamos a retirar las drogas para el otro día, 7, 8, 9 de la mañana, pasarlo a terapia intensiva. Entonces, toda esa noche el médico está al lado, yo me quedo ahí al lado del paciente toda la noche, porque un segundo que uno se descuide puede tener una complicación. Entonces, estamos toda la noche con él ahí, vamos retirando las drogas lentamente, 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 y al otro día, si el paciente está bien, lo pasamos a terapia intensiva y queda en manos de los terapistas, lo vamos a visitar los cardiólogos a cada rato, y queda menos complejizado, queda sin sonda vesical, sin la sonda nasogástrica o a veces con la sonda nasogástrica, depende el débito que tenga por la sonda, sin el tubo endotraqueal, con mucha menos cantidad de drogas. Hemos retirado la mayor cantidad de los sueros, de los perfus que tenía colgados, 5 de este lado, 6 de este lado, menos bombas de infusión. El paciente, todos los pacientes operados, le dejamos cables de marcapaso. Cuando el cirujano lo opera, deja unos cablecitos que salen por acá por la piel. Conectamos un marcapaso nosotros, transitorio, por las dudas. Tenemos ahí conectado un marcapaso. Si hay una bradicardia extrema, ¡tuc!, prendemos el marcapaso y el corazón sigue andando. Es siempre una cuestión preventiva. Es preventiva. Todos los operados de lo que sea, le dejamos los cables del marcapaso, que si no lo usa, después a los 2-3 días lo retiramos. Lo tiramos así para afuera y sale. Entonces lo pasamos a terapia intensiva al otro día. Paciente menos complejizado, conectado, hablando, y quedan los tubos de drenaje que le había dicho que venían desde las pleuras y del pericardio. Quedan unos tubos de drenaje así, que ese día posterior, a las 24 horas, 2 de la tarde, cumplió 24 horas de operado, vemos si los drenajes oscilan. O sea, cuando el paciente inspira, la columna de líquido adentro del tubo se mueve. Cuando expira, se mueve para acá. Si están oscilando, quiere decir que ese tubo tiene una conexión con la cavidad. Si usted lo hace inspirar y no oscila, quiere decir que el tubo está tapado, que ya no drena más. Entonces lo podemos retirar. Entonces a las 2 de la tarde, a las 24 horas, vamos y vemos. ¿Están oscilando los drenajes? No los retiramos. A las 9 de la noche vamos y vemos, no oscilan los drenajes, los retiramos. Se extraen los tubos que son como mangueras de regar las plantas, ¿no? Son 2 tubos, o 1 o 2. Los extraemos nada más, que se hace una tracción y el cirujano ha dejado un nudito ahí en la piel, que es una jareta, que cuando tracciona el tubo se ajusta ese nudito y no sale sangre ni nada, no hay ningún problema. Entonces ya el paciente, a las 36 horas de operado, ya prácticamente se puede sentar sin esos tubos, se puede sentar en la cama y lo sentamos y empezamos a moverle las piernas, lo empezamos a parar a las 30 horas, 36 horas, como para que al otro día, que son las 48 horas, o sea, el segundo día de operado, entró al quirófano el primer día a las 8, el segundo día a las 8 horas, lo paramos
y entre los enfermeros lo acompañamos que vaya al baño a orinar o a higienizarse. Se empieza a movilizar en la terapia intensiva, segundo día en la terapia intensiva, y se queda un día ahí en terapia movilizándose, otro día más en la terapia, tercero o cuarto día. Si lo vemos que está muy bien, al tercer día lo pasamos a una sala común y ahí lo manejan los enfermeros de sala común con la familia. En la terapia intensiva la familia es solo el horario de visita. Entonces, si el paciente anda bien, al tercer día está en una sala común y ya está caminando por los pasillos. Y al cuarto día sigue caminando, al quinto día, si está muy bien, lo podemos mandar a la casa, o al quinto o al sexto. Generalmente ese es el paciente clásico. Quinto, sexto día se está yendo a la casa, acompañado por la familia y con control periódico, lo citamos todos los días para ver cómo están los análisis, o mandamos un médico al domicilio para que lo vea, y ese paciente vuelve a los 7 días de operado a control y ahí valoramos cómo están las heridas. Si tiene sangrado, si tiene signo de infección en la herida o no, cómo van los puntos, y a los 10 días, 12 días le retiramos los puntos de la esternotomía y los puntos de la pierna. ¿Por qué de la pierna? Porque para hacer un bypass sacamos una vena de la pierna y la ponemos acá, entonces le queda una herida en la pierna. Entonces retiramos los puntos a los 10 días. Y el paciente, ¿cuándo empieza a trabajar? Si tiene un trabajo, digamos, de no mucha actividad, como un trabajo de escritorio, a los 30 días puede estar trabajando. Y si tiene un trabajo intenso, porque es profesor de educación física o tiene una actividad muy intensa, bueno, 60 días. Pero generalmente el que trabaja sentado, sin hacer esfuerzo Trabajo físico, intelectual. un trabajo intelectual, a los 30 días está trabajando de nuevo. Y le dejamos una faja torácica que va por debajo de la camiseta, que no se nota, para que contenga el tórax. Recuerden que cuando lo suturó el cirujano, lo suturaron con alambres. Al esternón con las costillas va una sutura. Pero eso es una fractura a propósito. Claro, es una fractura de todo el tórax. Claro. Y eso va suturado con alambres, ¿no? Así que hay que tratar de que eso se adhiera bien y se lo deja con una faja. Por eso es que tiene que estar un mes sin hacer mucho esfuerzo, 2 meses. Si es un deportista, por 6 meses que no haga un deporte intenso, porque se puede inestabilizar la esternotomía acá. Y ahí en esta recuperación, fuera del ámbito hospitalario o sanatorial, sí, la parte respiratoria sigue siendo muy importante y el paciente continúa con él queda con los kinesiólogos, queda con un grupo de kinesiólogos y generalmente lo mandamos a la rehabilitación cardiovascular, que es otra historia. La rehabilitación del cardiópata. Mire, yo soy el médico cardiólogo recuperador, que hago la recuperación las 24 horas, después están los terapias, y ahora viene quien hace la rehabilitación los primeros 6 meses, que eso es otra historia. Eso va a ser otro programa. La última pregunta, y muy cortita porque ya estamos en la parte final, el concepto que siempre decimos, una vez que se ha hecho o una angioplastía, un bypass, se cambia una válvula, etcétera, etcétera. Todo eso, más allá de todo esto que vos acabás de contar, lo más importante que tienen que entender es que aquellos que hicieron bypass o les taparon la arteria por una angioplastía, los factores de riesgo, sí, cambiar los hábitos son fundamentales. En forma esquemática me gustaría ya para la parte final. Porque uno lo ve, por ejemplo, uno ve el paciente, yo lo veo eso permanentemente, el paciente que llega a la cirugía porque fuma 2 atados de cigarrillo, porque es obeso, sedentario, está estresado, diabético, con un montón de factores de riesgo y llega a la cirugía de bypass, ¿sí? Lo operan. Claro, después de haber pasado por semejante cirugía, no quiere que lo operen nunca más. La mayoría no vuelven a, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría no vuelven a fumar, mantienen el colesterol bajo, bajan de peso, tienen una actividad física regular, que es la rehabilitación del cardiópata, que no es porque lo rehabiliten porque está mal, sino para insertarlo en una actividad cotidiana saludable, porque no sirve, no alcanza con hacer una dieta, hay que cambiarle los hábitos de vida. Son pacientes que a veces tienen malos hábitos y la rehabilitación del cardiópata implica inculcarle buenos hábitos. Esos pacientes cambian sus hábitos y nunca más tienen problemas cardiovasculares. La gran mayoría quedan prácticamente curados porque se cuidan.
como así hay otros que no se cuidan y vuelven con toda la historia de nuevo y a los 5 o 6 años vuelta a operarlo o a hacer la angioplastía. Por eso es clave controlar los factores de riesgo. ¿Cuáles son? La hipertensión arterial, la obesidad. Si tiene diabetes, trate de bajar de peso. No fume, no fume. Los fumadores, que además son diabéticos, quintuplican el riesgo cardiovascular. No tienen que fumar, tienen que hacer una actividad física diaria y mantener un peso adecuado. No coman exageradamente, tenemos que comer nada más que lo justo y lo necesario. Hacer actividad física y controlarse periódicamente con el cardiólogo. Le dan algunas pastillitas, como por ejemplo la pastilla para el colesterol, que yo le digo a los pacientes que es el destapa cañería, que lo tienen que tomar siempre, porque si a usted lo operaron porque se tapó la cañería, le vamos a dar un destapa cañería para que nunca más tenga complicaciones. Y así, por ejemplo, a mí me ha tocado pacientes operados que le hacemos cateterismo a los 10 años de operado y las placas que habíamos visto hace 10 años, hoy ya no las tienen, porque vienen tomando estas drogas que son para el colesterol durante 10 o 15 años. Entonces es un paciente que le torció el brazo a la historia natural de la enfermedad. ¿Me entiende? Entonces uno hace mucho esfuerzo, el cardiólogo, el cirujano, el equipo de salud, pero el paciente tiene que entender que se debe cuidar. Por eso es importante controlar los factores de riesgo. Sergio, te agradezco enormemente. Iremos después en un segundo programa para hablar de rehabilitación cardiovascular. Bueno, y te agradezco enormemente los conceptos que seguramente que la gente va a entender muy bien. Básicamente, ¿cuál es el mensaje que les dejo yo? Que estoy en permanente contacto con los operados. Que el que se tenga que operar no tenga miedo. Para el cirujano cardiovascular, la cirugía cardiovascular hoy de un bypass o un cambio valvular es la de todos los días. Ya está tan aceitado esto, está perfectamente controlado. No tenga miedo, eso le va a cambiar la vida. Le va a dar totalmente un panorama distinto a lo que usted está acostumbrado a vivir hasta el momento. Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que cuando los operan le mejora la irrigación del corazón y se le va la insuficiencia cardíaca y son otras personas después. Por eso, ¿qué le digo yo? No tenga miedo, hable con el médico, hable con el equipo quirúrgico y opérese con confianza, porque eso va a alargar su vida. Perfecto, esta es la idea. Hablar específicamente de todas estas cosas, todo este mundo que la gente generalmente no lo tiene en cuenta, y esto es lo que queríamos mostrarle. Realmente todo ha avanzado en forma extrema, tanto en el acto quirúrgico como en la recuperación, y eso permite una mejor calidad de vida y soluciona el problema. Espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.